Hola, buenos días a todos. Soy Daniel Paz, anestesista de la Unidad de Reanimación del Complejo Hospitalario de Toledo. Os voy a presentar una nueva edición de la nunca suficientemente aclamada serie 5 minutos en reanimación, que hoy versará de la nutrición enteral. Empecemos. En cuanto a las ventajas de la nutrición enteral, está claro que es más barata, es más simple, tiene menos complicaciones infecciosas, no hay riesgo de infección asociada a catéter. Además, los lípidos que contienen buena parte de las nutriciones parenterales han demostrado tener efectos inmunosupresores y eso lo evitaríamos con la nutrición enteral. Además, la nutrición enteral protegería la integridad intestinal, aunque los estudios que han demostrado la protección sobre la mucosa, sobre la integridad intestinal, han mostrado más beneficio en animales, concretamente en ratas, que en humanos. Tampoco está claro si el aumento de permeabilidad intestinal conduce necesariamente a un aumento de la translocación bacteriana. Lo que sí que está claro es que la nutrición enteral produciría la secreción de IgA y de bilirrubina, y esto unido a la contractilidad intestinal provocaría un efecto de arrastre sobre las bacterias, a lo que habría que añadir el efecto bactericida de determinadas enzimas de las enzimas pancreáticas, de proteasas, de lactoferrina. Se produce una disminución de la secreción de IgA a los 5 días del ayuno. Por otra parte, también la nutrición enteral incrementaría el flujo sanguíneo intestinal y protegería teóricamente al intestino de la isquemia. En cuanto a las desventajas, podemos encontrar desventajas por las complicaciones del tubo o por las complicaciones de la alimentación. En cuanto a las complicaciones del tubo, malposición, trauma, la malposición, sinusitis, neumotoras, infusión pulmonar, por lo que se recomienda que hay que verificar siempre con una radiografía de tórax la correcta posición de la sonda para evitar la colocación intrapulmonar, que es potencialmente fatal. Y en cuanto al trauma, en áreas de presión como la nariz, los labios, también a veces traumatismos de nasofaringe, esófago, estómago, esto es más frecuente con las sondas de calibre fino, que en última instancia podrían producir perforación y hemorragia. Y en cuanto a complicaciones de la propia alimentación, a menudo es difícil alcanzar los objetivos nutricionales solo con la nutrición enteral. Se ha demostrado ser un factor de riesgo independiente de neumonía asociada a la ventilación mecánica, produciría un aumento de la diarrea, aunque generalmente en el paciente crítico este aumento de la diarrea es de origen multifactorial por antibióticos, cocción difícil, impactación fecal, mala absorción, agentes procinéticos, magnesio, sorbitol presente en algunos medicamentos. También podría producir hiperglucemia y alteraciones electrolíticas. En cuanto a las opciones de la ruta de alimentación enteral, generalmente los tubos nasales son preferibles a los orales, salvo que tengamos fracturas de base de cráneo. Elegiremos primero un tubo, una sonda nasogástrica de diámetro grande, como 12-14 French, para empezar, cuando los volúmenes de residuo deben de ser verificados, y posteriormente, cuando el paciente ya tiene la nutrición enteral establecida, podemos pasar a tubos más confortables de calibre fino. Los tubos finos no pueden ser aspirados porque se obstruyen, y si tenemos alguna complicación como obstrucción de la sonda, pues se ha descrito el empleo de Coca-Cola, de zumo de frutas o de enzimas pancreáticas a través de la sonda nasogástrica para poder desbloquear el tubo. En cuanto a los tubos nasoyeyunales, están indicados cuando hay alteraciones del vaciado gástrico refractarias a los procinéticos. Lo malo es que pues, necesitan la colocación endoscópica o por fluoroscopia para estar seguros de que lo colocamos en el yeyuno. También hay disponibles en el mercado tubos que migran espontáneamente, y a veces el empleo de 200 miligramos de eritromicina o 20 miligramos de metoclopramida podría favorecer el paso pilórico. Hay conflictos en cuanto a la eficacia que presentan las sondas nasoyeyunales para disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recientemente se publica un metaanálisis de Gijón en Clinical Nutrition en 2013 que parece que sí, que confirma que disminuiría la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y en Critical Care Medicine 2012 se publica el estudio Enteric, en el que no encuentran los autores ninguna diferencia en la cantidad de nutrición enteral entregada con la sonda nasoyeyunal que con la sonda nasogástrica normal. Las PEC son mejor toleradas, tienen menos probabilidades de malposición que las ondas nasogástricas, permitirían además evaluar y recuperar el contenido gástrico.
evita las interferencias del esfínter gastroesofágico, es más complejo, más costoso de insertar, produce una herida percutánea, el riesgo de trauma, de desplazamiento, y hay algunos estudios que han demostrado una alta mortalidad a los 30 días en la enfermedad aguda, con lo cual generalmente la PEG está reservada para la alimentación a largo plazo. En cuanto a la alimentación por yeyonostomía percutánea, pues se tolera bien, tiene menos posibilidades de desplazamiento, permite una alimentación precoz porque evitaría la distensión gástrica y la gastroparesia. En teoría sería mejor para los pacientes con pancreatitis, requieren endoscopia y o cirugía para insentar, y generalmente tienen un pequeño calibre, con lo cual son peor para los bolos o para la administración de gran volumen, y por supuesto también puede obstruirse. ¿Cuándo empezar con la nutrición enteral? Pues existe evidencia fisiológica del deterioro de la mucosa intestinal con el ayuno, que eso conduciría posteriormente a una mala absorción cuando queramos iniciar la alimentación enteral. La tendencia actual es hacia una nutrición precoz, pero la evidencia todavía sigue siendo escasa. El estudio EDEN, publicado por Rice en JAMA 2012, evaluó pacientes bien nutridos que fueron randomizados las primeras 48 horas hacia una nutrición trófica en los 6 primeros días o una alimentación compleja, una alimentación completa. Y los autores encontraron que no había diferencia en cuanto a la mortalidad o función física al año. Si bien es verdad que ambos grupos de supervivientes tuvieron serias o importantes limitaciones físicas, psicológicas y cognitivas relevantes. Deutsch en 2009 publica un metaanálisis en el que, en el que demostró que mejoraba la mortalidad y disminuía la neumonía si la nutrición enteral se iniciaba dentro de las 48 horas. Otros estudios, como el de Lewis en Journal Gastrointestinal Surgery en 2009, mostró beneficios en pacientes posquirúrgicos de la nutrición enteral si se administraba dentro de las primeras 24 horas de la cirugía intestinal frente a introducir la nutrición enteral más tarde. ¿Cómo empezar la nutrición enteral? La nutrición enteral siempre el riesgo de aspiración, siempre sospechamos o tenemos el miedo de que haya un riesgo de aspiración con los residuos elevados. Algunos estudios han encontrado una asociación entre la neumonía asociada a la ventilación mecánica y los altos volúmenes residuales. Sin embargo, otros no han encontrado tal asociación. En Reginer, en JAMA 2013, es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con 452 pacientes, no encontró diferencias en la neumonía asociada a la ventilación mecánica entre la práctica habitual de ir midiendo volúmenes y residuos no supervisados. Parece que existe una pobre relación entre el volumen residual gástrico y el riesgo de aspiración. Por tanto, la monitorización puede no ser necesaria en pacientes de bajo riesgo de aspiración, mientras que su medición innecesaria podría resultar en un aporte menor de nutrientes. Además, hay una amplia variación en determinar qué volumen gástrico residual es demasiado. El estudio Regane en 2010 randomizó volúmenes residuales gástricos de 200 frente a 500 mililitros y no mostraron diferencias en cuanto a seguridad. Sin embargo, es verdad que un elevado volumen de residuo gástrico sugeriría un vaciamiento gástrico lento. Los tubos pospilóricos, como dijimos anteriormente, no parecen aumentar la cantidad de alimento que se aporta frente a las nasogástricas, y tampoco está probado que la titulación lenta mejore la tolerancia mejore la tolerancia de la nutrición enteral. Sin embargo, sí que es verdad que es una práctica habitual iniciar a unos 30 mililitros a la hora y aumentar según la tolerancia. Durante el primer, segundo día mediríamos en residuos cada 4 horas, y si es mayor de 150 mililitros en 2 residuos consecutivos, pensaríamos que es un factor de riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y tal vez iniciamos proncinéticos, como veremos más adelante. No hay evidencia de que una alimentación concentrada evite los residuos aumentados, y hay algún estudio pequeño que parece que mantienen la nutrición enteral incluso durante la liberación de la ventilación mecánica, y que no ha demostrado ser esta práctica perjudicial, y sin embargo sí que aumenta la ingesta calórica. ¿Qué empezar? ¿Cuál es la composición de la
de la nutrición enteral. Tenemos nutriciones enterales poliméricas, son formadas por proteínas intactas de suero de leche, carne, soja y caseinatos, y también por carbohidratos complejos en forma de oligo o polisacáridos. Son necesarias enzimas pancreáticas para su digestión. Nutrición enteral elemental, que no ha demostrado un beneficio de manera rutinaria, podría ayudar en alteraciones de la mala absorción de intestino delgado. Generalmente las vamos a emplear solo en pancreatitis severas con una gran cantidad de diarrea para tratar de optimizar la absorción. Los lípidos, por lo general, a partir de triglicéridos de cadena larga, a partir de aceites vegetales. Hay nutriciones que tienen algunos triglicéridos que son de absorción todavía más fácil. Y en cuanto a electrolitos y vitaminas en cantidad variable, habitualmente se cubren las necesidades diarias cuando alcanzamos el objetivo nutricional de 200 kilocalorías día. En cuanto a los procinéticos, tenemos hay un principio, ¿no? Una limitación importante de la alimentación enteral precoz es el vaciamiento gástrico lento, lo que le lleva a aumento de residuos, reflujo y aspiración. La intolerancia de la nutrición enteral podría estar también sugerida por diarrea, distensión abdominal, náuseas y vómitos a pesar de volúmenes gástricos bajos. Es importante señalar que la ausencia de ruidos intestinales es común en los pacientes ventilados y no es específico de ilio. La mayoría de los estudios que han evaluado los procinéticos han demostrado mejorías del vaciamiento gástrico con cisaprida, 10 miligramos cada 6 horas, eritromicina, 250 miligramos cada 12 horas y metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas. Es verdad que parece que la combinación de eritromicina más metoclopramida sería superior a la eritromicina aislada y esta superior a la metoclopramida aislada. La eritromicina es un agonista de la motilina y se están desarrollando nuevos agonistas de la motilina que no sean antibióticos. Sin embargo, los procinéticos tienen una serie de limitaciones. No hay estudios doble ciegos sobre el empleo de los procinéticos. Solo han sido evaluados en estudios pequeños. Ningún estudio ha demostrado ninguna mejoría en el resultado clínico, es decir, en la mortalidad o la incidencia de infección a largo plazo. La mayoría de los estudios no han reportado la clasificación de gravedad de los diferentes pacientes, como la clasificación de Apache de lo que presentaban los pacientes, y el uso y tampoco han reportado el empleo de fármacos que influyen sobre la mortalidad gástrica, por ejemplo, los opioides. Y además sabemos que los procinéticos también tienen una serie de efectos secundarios. La cisaprida no suele estar habitualmente disponible y puede producir arritmias cardíacas, la eritromicina, náuseas, vómitos, diarrea, arritmias. Esto es poco probable a las dosis que habitualmente utilizamos de 100-200 miligramos cada 12 horas y presenta riesgo de resistencia. La metoclopramida, sus efectos secundarios serían la confusión, agitación, somnolencia, reacciones distónicas. También se ha empleado la naloxona enteral, o se ha propuesto la naloxona enteral a una dosis de 8 miligramos. Es una dosis generosa y resulta caro. En pocas palabras, los procinéticos parecen tener un efecto beneficioso sobre la motilidad gastrointestinal en pacientes críticamente enfermos. Las preocupaciones sobre su seguridad y la falta de datos de los resultados limitan en cierta manera la generación de fuertes recomendaciones del empleo de estos fármacos. Y esto es todo por hoy. Les doy las gracias por su atención. Cualquier sugerencia, duda o corrección, por favor envíenlas a dpaz@anestesiar.org. Muchas gracias a todos por su atención.